Bienvenidos una vez más a nuestros programas radiales. El mensaje de la palabra de Dios, las escrituras abiertas para que todos podamos leer, escudriñar, reflexionar, meditar y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Hemos llegado a la epístola escrita por Santiago. Estamos ubicados en el capítulo 4. Este capítulo contiene 17 versículos muy interesantes. Lo que he observado al leer este capítulo es que no necesita demasiada explicación. Para ser francos, el capítulo está muy claro, está escueto, está abierto, no tiene dificultad de teología, solamente es cuestión de leer y el Espíritu Santo nos va dando el entendimiento. Por tanto, iniciamos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. El escritor comienza con preguntas. Él dice que de dónde vienen las guerras, que de dónde los pleitos dentro de las iglesias. Y si alguien opina, porque hemos escuchado alguna opinión, diciendo que estos textos no se refieren a la iglesia, sino a las guerras de las naciones, a los pleitos de reinos contra reinos. Bueno, bien podríamos hacer alguna aplicación forzada, muy forzosa, a las naciones que tienen guerras, envidias y muertes. Pero realmente el pasaje bíblico está haciendo un llamado de atenciones a los creyentes y a las iglesias. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre cristianos? ¿Por qué hay tantas divisiones y tantas organizaciones diferentes, iglesias independientes? ¿Por qué ha pasado todo esto? Eso viene del corazón. Sencillamente porque hay pasiones dentro de nosotros, guerras y deseos que el Señor quiere sanar, quiere curar de forma definitiva, y no se lo hemos permitido. Hay muchos deseos de poder, hay muchos supuestos intendentes, presbíteros, presidentes, que piensan que su organización es la única que tiene la verdad y la razón. Además, imponen sus comentarios y sus leyes. Ellos dicen que si algún ministro o algún creyente en la iglesia se levanta para protestar de manera pacífica diciendo no estoy de acuerdo con las leyes de esta organización, me voy a separar. Ellos dicen que está en maldición, que esta persona está en rebeldía, que no merece estar con su organización. Y entonces lo expulsan, lo tratan de divisionista, no le vuelven a hablar, porque no lo consideran ni siquiera miembro de la iglesia del Señor. Precisamente pregunta el escritor de dónde y por qué. ¿De dónde es esto? Pero él mismo responde que esto viene de las pasiones, de las envidias, de la ira, la soberbia, el orgullo sobre todo, de muchos creyentes. Los hermanos se pelean entre sí, tanto ministros como los que asisten miembros de la iglesia, por muchas razones. También dentro de las congregaciones, cuando un hermano ve que otro está prosperando, que Dios le bendice económicamente, tienen envidia contra él. Algunos cuando ven que un hermano quiere servir al Señor, que tiene todo el impulso, ese deseo profundo de salir adelante, de presentar las mejores ofrendas para el Señor, otros le envidian. A veces hay mucha presunción de espiritualidad en la iglesia del Señor y por eso vienen estas contiendas. Entonces el mismo escritor da la respuesta a esto. Dentro del corazón del hombre se esconden muchas cosas y nosotros debemos ser librados de eso. Es más, yo ruego a mis hermanos cuando lean estos pasajes bíblicos que no hagan un análisis hacia afuera, no digan sí, es verdad, los demás son así. Yo soy espiritual, pero los demás tienen pasiones, envidiosos, calumniadores, son malos, intemperantes, no son como yo, porque esa sería la oración del fariseo. La verdad es que lo que el Espíritu Santo desea con estos pasajes es que los apliquemos a nuestra propia vida, que descubramos dentro de nosotros qué pasiones hay, cuáles son los deseos de sobresalir. Y nos preguntemos entonces si dentro de nosotros hay este tipo de cosas de las que está hablando él, codiciar, matar, arder de envidia. Muchos creyentes dirán que no son capaces de matar a otro. Quizás de manera física no lo hagan, pero si lo hacen en su mente, el odio, la rabia, el menosprecio con que tratan a un hermano, a esto es que se refiere aquí el escritor. Ardéis de envidia, matar. En este sentido, es muy posible que
no tomen un arma para hacerle daño a otro, pero el hecho de calumniarlo, de señalarlo y de hablar mal a su espalda, dañando su imagen, hablo de hermanos creyentes que se critican unos a otros, creyentes de verdad con todos sus defectos, porque estos textos son a veces tomados para decir que no podemos señalar a un falso maestro, a un hereje, a una persona que abiertamente le ha hecho daño a la iglesia con toda su voluntad e intención de hacerlo. No. Tales personas deben ser señaladas. La misma palabra del Señor lo ordena, que es necesario que expongamos abiertamente cualquier caso que pueda perjudicar a la iglesia del Señor y no lo ocultemos, pero debemos hacerlo de manera sabia, inteligente, que haga bien a la iglesia y no mal. Sin embargo, aquí se refiere a los ataques que hay entre cristianos verdaderos, porque también lo hay. Son creyentes que aman al Señor, pero se equivocan criticando a otro hermano amado en Cristo. Es necesario entonces que detengamos estas contiendas. Por eso dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces hay muchas necesidades en nuestra vida, especialmente las necesidades espirituales, que necesitamos pedirla. Santiago mismo es quien nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor. Y es que tenemos que pedir todas las riquezas espirituales que el Señor tiene para nosotros. Debemos pedirlas con toda libertad, que nos dé sabiduría, capacidad de entender la palabra, que nos dé discernimiento, que nos dé los dones espirituales, es decir, que podamos administrarlos bien porque a cada uno le ha sido dado un don, que podamos administrarlos, que los pongamos en acción en lugar de estar envidiando a otros. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Debemos preguntarnos, comenzando por los ministerios, ¿por qué razón se construyen templos majestuosos, se compran carros último modelo? ¿Y por qué razón guardaespaldas? ¿Y por qué tanto dinero y tanta opulencia? ¿Ese es el evangelio que realmente Dios quiere que mostremos al mundo? Un evangelio de orgullo, de soberbia, de vanidad y de competencia en cosas externas y materiales. Comencemos por los ministerios a preguntarnos esas cosas, pero de ahí en adelante a todos los demás en la iglesia del Señor. Pregúntense realmente qué es lo que están pidiendo a Cristo. Especialmente las iglesias llamadas de la teología de la prosperidad son muy enfermas de codiciar cosas materiales, terrenales, pasajeras, externas, frívolas. Sus cultos son frívolos, sus predicaciones también. Lo único que hacen es llevar a la gente, arrastrar a las personas hacia la codicia. Todo el tiempo les están diciendo y profetizando que ellos están hechos para tener. Todo el tiempo les prometen que van a ser ricos, que van a poseer cosas, que tienen derecho a tener cosas. Y esta gente se vuelve muy codiciosa porque no les están predicando el evangelio bíblico. No les están diciendo para qué fuimos llamados. Ojalá que así como muchos son capaces de pedir y rogar tantas cosas materiales, pudiéramos más bien orar para que Dios nos entregara la comunidad, el lugar donde vivimos y pudiéramos evangelizar a cada persona, a cada familia de nuestro territorio. Pudiéramos pedir la conversión de nuestros hijos, la conversión de la esposa, del esposo, la conversión de la familia, del primo, del tío, del hermano. Pudiéramos pedir sabiduría, discernimiento, capacidad para predicar el evangelio. Pudiéramos pedir que el amor que Dios ha depositado en nosotros, en nuestro corazón, se manifieste con aquellos incluso que nos hacen daño, que hablan mal de nosotros, que pudiéramos ser más amigables, mejores hermanos. Todas estas cosas deberíamos pedirlas, que se manifieste y se vea en nosotros la paz, la luz, el amor de Cristo, la santidad de Cristo. Todo esto es lo que debemos pedir en lugar de estar haciendo largas oraciones para que Dios nos dé cosas que son solamente vanidades y trivialidades. La gente que tiene buen salario, hablo en las iglesias, hay gente que tiene buen salario, no será la mayoría quizás, pero hay personas muy afortunadas dentro de las iglesias que compran muchas frivolidades, compran muchas cosas que este mundo desea y que este mundo les ofrece. ¿Y por qué pasa eso? Porque de la abundancia del corazón son nuestras acciones. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros mostramos con nuestros hechos es lo que realmente se esconde en nuestro corazón. Debemos entonces pedir bien. El Señor dice que son almas adúlteras, versículo 4, todas aquellas que codician las cosas terrenales y que traicionan al Señor de esta manera. Aunque el texto de almas adúlteras podría referirse, como en algunas otras versiones de Biblias, también a los adúlteros físicamente, especialmente vemos aquí que se refiere a los que traicionan al Señor, a los que se van detrás de las cosas del mundo. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, el codiciar las cosas mundanas y terrenales, el amar las cosas pasajeras, no saben ustedes que esto es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que ama este mundo
Cualquiera que se hace amigo de las cosas terrenales, que codicia, que quiere tener en este mundo, que arde de envidia contra otros, que envidia a sus vecinos porque compran, que envidia a sus vecinos por la posición que tienen en la sociedad, que envidia a otros hermanos porque les ve bendecidos de muchas maneras. Todo aquel que ama las cosas terrenales y el mundo y arde de envidia contra otros es un enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que el Señor ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El versículo 5 es un versículo conflictivo para algunos teólogos, porque cuando buscamos en el original griego, como dice este texto, se presenta allí una discusión si se refiere al Espíritu Santo o al Espíritu humano. Yo prefiero leerlo como se tradujo en la versión Reina Valera. Es la versión que más uso, esto para mis oyentes, para que cuando encuentren otras versiones y tengan ese conflicto en este texto, que no saben si se refiere al Espíritu humano o al Espíritu Santo, prefiero en esta versión Reina Valera leer que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y que eso dice la Escritura. Sí, porque precisamente en Hechos capítulo 20, en Deuteronomio, en muchos pasajes de la Biblia, dice que nuestro Dios es un Dios celoso, que Él combate por nosotros. Él es un Dios celoso que nos cuida. Entonces, dice el Señor en Éxodo capítulo 20, hablando de la idolatría, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, porque tu Dios es fuerte, celoso, celoso, que bendice millares de los que hacen su voluntad y visita la maldad o castiga a aquellos que le desobedecen o le aborrecen. Entonces preferimos la versión Reina Valera, que dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y que el Espíritu Santo mora en nosotros y combate por nosotros. Sin embargo, el versículo 6 lo confirma diciendo, Él da mayor gracia. Por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En su contienda por nosotros, Él va a castigar a los soberbios, a los orgullosos y desobedientes, pero va a dar gracia a los humildes. Hasta el versículo 6, nuestros comentarios un poco más profundos, pero del versículo 7 en adelante no necesitamos comentar demasiado. Vamos a hacer una lectura, quizás un poco más rápida, porque está muy claro el pasaje bíblico. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto no necesita mucha explicación. Someternos a Dios. Lo que necesita es aplicación. La dificultad no está en la lectura y la dificultad no está en entender qué es lo que dice el texto. La dificultad es en hacer lo que dice el texto. Y esto es lo que quiero que quede claro. Someteos pues a Dios. ¿Qué es lo que no hace la mayoría de creyentes? ¿Qué es lo que nos cuesta como cristianos por ser humanos? ¿Qué es lo que nos cuesta? Someternos a Dios. Es muy fácil decir que somos cristianos porque asistimos a una iglesia o porque fuimos bautizados. Hay mucha gente que dice, fui bautizado en la iglesia y ya bajé a las aguas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo me han bendecido y no necesito ninguna iglesia para congregarme. Así de soberbios hay muchos creyentes en sus casas. Hay otros que asisten a la iglesia pero nunca cambian de vida, siguen siendo los mismos, mundanos, personas rebeldes, personas inmorales, siguen siendo de esta categoría aun cuando van a la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos cuesta? Precisamente someternos a Dios. Hay que resistir al diablo con todas sus tentaciones y el diablo huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego nos llama, pecadores, ¿qué hay que hacer? Limpiad vuestras manos de señalamiento, de acusaciones, de amenazas, limpiad vuestras manos. Y vosotros los de doble ánimo, ¿quiénes son esos de doble ánimo? A veces están en la fe, a veces no. Se caen, se levantan, se reconcilian, vuelven y se descarrían. El domingo van al culto, pero entre semana están bebiendo cerveza o diciendo malas palabras o haciendo cosas indecentes. Estos de doble ánimo deben purificar sus corazones. Purificad vuestros corazones. Luego nos exhorta de una manera más fuerte. Dice, afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Este versículo nos llama a la devoción. El creyente debe tener devoción por Cristo, por el Espíritu Santo y por su palabra. No es posible que después de adorar al Señor en un culto, de haber escuchado una predicación que sacuda nuestro corazón, salgamos después del culto a la calle a decir chistes obscenos de esos que llaman de segunda o tercera intención. Necesitamos nosotros ser más reflexivos. No es posible que después de escuchar la palabra salgamos a la calle como si nada hubiese pasado en nuestras vidas. Si es que hay mensajes que nos han rescatado del mismo infierno y nos han vuelto cara a cara con nuestro Dios. Debemos nosotros tener un corazón más reflexivo. Entonces, afligíos y lamentad. Llorad por vuestros pecados. Llorad por la conversión de vuestra familia. Llorad por vuestra nación.
En lugar de estar pendientes de frivolidades, estemos más pendientes de las cosas espirituales y entonces que todo gozo terrenal se convierta en tristeza. Que todo gozo terrenal se convierta en oraciones y en peticiones profundas al Señor. Humillaos delante del Señor y entonces Él os exaltará. En este pasaje lo que más vemos es que el escritor, el Espíritu Santo, inspira al escritor a llamarnos a la humillación, a una reflexión verdadera, profunda. Nos llama a la humillación. Es decir, dejen toda soberbia, toda altivez. Hermanos, y entre ustedes, no murmuréis los unos de los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres un juez, y un juez malo. Todo el que murmura de un hermano y habla mal y le daña su testimonio, es necesario que sepa que está quebrantando la ley. Y el que quebranta un punto de la ley, la quebró toda la ley. Entonces alguien dice, bueno, yo no soy salvo por la ley, sino por gracia. Bueno, la Biblia dice que no usemos la libertad. La carta a los Gálatas capítulo 5, no uséis la libertad como ocasión para la carne. El hecho que vivamos bajo la gracia en libertad, eso no nos da a nosotros derecho de hablar de las personas, especialmente de nuestros hermanos que están sirviendo al Señor porque tienen algún defecto. No podemos estarles dañando por la espalda, ser amigos traidores o traicioneros, haciéndoles daño. Tal cosa no se debe hacer. Tratemos a todos con misericordia y es mejor orar que murmurar. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Ese es el Señor. Pero tú, ¿quién eres tú para que critiques a tu hermano? ¿Quién eres tú para que lo señales? ¿Quién eres tú? Dice el versículo 12. Es decir, ¿qué te crees tú que hablas y denigras a tu hermano que se congrega en la misma iglesia contigo? Aquí no estamos hablando de una persona malvada que va haciendo daño donde quiera que camina y que es necesario denunciarlo porque tiene costumbres malvadas o perversas y va dañando a las personas. No, aunque esos casos deben tratarse con mucha prudencia y sabiduría para poder corregir. Pero aquí estamos hablando de un hermano porque tiene un defecto, porque se equivoca, porque no ha podido ser perfecto, porque nadie es perfecto. Lo vamos a criticar. Lo vamos a señalar, lo vamos a dañar. Esto no hace ningún bien. ¿Tú quién eres que criticas a tu hermano y lo juzgas, lo señalas y lo condenas? El versículo 13 dice, vamos ahora, los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Noten ustedes que cada versículo que he leído a partir del versículo 7 en adelante no necesita mucha profundidad de explicación. Es sencillo entender que aquellos que se jactan diciendo, bueno, este año voy a trabajar y me ahorro tantos millones y me compro dos camionetas y voy a ir a Francia y voy a viajar a no sé dónde y voy a ir a Estados Unidos y me voy a Canadá. Si Dios quiere, me compro una casa en España, dice aquí el Señor. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice el versículo 14, porque acaso qué es vuestra vida. Ciertamente vuestra vida es simplemente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego le da una gripa y se muere, se desvanece. Miren, mis amados, tengo un amigo, voy a decirlo aquí en los medios con mucho respeto este testimonio, porque incluso algunas personas que escuchan aquí, pues, conocen a esta familia. Tengo un amigo que tiene mucho dinero y, pues, a través de los años, Dios lo bendijo, hizo sus empresas, en fin. Pero de pronto enfermó del corazón repentinamente y esta enfermedad le ha costado miles de dólares. Tuvieron que operarlo incluso a corazón abierto. Por eso esto lo digo con toda reverencia y prudencia porque también es mi hermano en Cristo. Yo lo visité, oré por él y fui a conversar preguntándole su experiencia y él me dijo una palabra muy clara que no la voy a olvidar nunca. Me dijo, mira, Yair, la plata no sirve para nada, sino para gastarla cuando uno está enfermo. Tanto guardar dinero que para hacer negocios, que para dejarle herencia a los hijos. Y me enfermé. Y esto me ha valido miles de dólares que a veces ni siquiera he podido completar el dinero para pagar los exámenes. Lo único que ha servido es vender un carro para esto, vender una vaca, otra vaca, o esto, aquello, para poder pagar los gastos de esta enfermedad. Amados hermanos, así es el dinero. Tantos planes que hacemos, este año haré, iré allí, voy para este lugar o para el otro, si ni siquiera sabemos lo que va a ser de nuestra vida. El texto dice, en lugar de lo cual deberíais decir, es que si el Señor quiere, tendré vida y haré esto o aquello, si el Señor me lo permite. Mañana viajo para no sé dónde, si el Señor me lo permite, si Dios quiere. Voy a hacer una oración y si Él me deja llegar, iré a tal lugar. Siempre si el Señor nos permite. Hacemos solamente lo que el Señor nos permite hacer. Lo que Dios no quiere y no nos permite, no podemos hacerlo. Luego entonces nos dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Es decir, todo orgullo,
toda soberbia, toda altivez de yo haré, compraré, viajaré y tendré más que este o conseguiré aquello. Todo eso es pecado, al Señor no le agrada. Debemos siempre decir, vamos a orar y si el Señor quiere, haremos esto, esto o aquello, si el Señor nos permite. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta ha sido la lectura del capítulo 4. Una lectura muy interesante. Dios nos ha dado la capacidad de hacer lo bueno, de hablar lo bueno, de pensar bien, de disertar bien el mensaje. Nos ha dado la capacidad de evangelizar, de dar ejemplo, de amar, de respetar al prójimo, de hacer siempre el bien, de tener misericordia del pobre. Y el que no lo hace, pues le es contado como pecado. Nosotros hemos sido capacitados para hacer buenas obras, porque todo el que es salvado y lleno del Espíritu Santo como resultado tendrá un buen testimonio y buenas obras. Hasta la próxima, mis amados hermanos.